Se estima que de media tomamos 35.000 decisiones diarias. La mayoría tienen que ver con nuestras vidas personales. Hay personas que ocupan cargos públicos y muchas de esas decisiones que toman impactan en miles de ciudadanos. Cómo toman esas decisiones y cómo se actúa desde lo público para impactar en los ciudadanos es el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, lo importante es ser fiel a los valores por los que llega hasta la política, ¿no? Yo creo que a veces, si a veces se denosta un poco la política, es porque, pues a veces ves que alguien llega con las mejores intenciones y ha habido un cierto desvío, ¿no? Estamos hablando contigo como figura de referente, ¿no? Para personas que quieren generar cambios. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que las cosas van mal, tú tienes tu visión, no están como los mimbres para poder construirlo. ¿A qué te agarras? Pero eso es fundamental, ser fiel a tus principios, ¿eh? Tú puedes modular las medidas concretas que vayas, y además va a depender un poco de la situación y las posibilidades que tengas en distintos ámbitos, pero ser fiel a tus principios de principio a fin, ¿eh? Ser fiel a eso. El miedo, lo que dices del miedo es muy importante. El miedo te acogota mucho, ¿no? Yo no he tenido un especial miedo a equivocarme, no lo he tenido. Y seguramente si lo hubiera tenido, hubiéramos tomado decisiones mucho más lentas, digo personalmente y lo traslado a mi equipo, ¿eh? Nosotros no hemos tenido ese miedo. A veces cuando hablamos de poder le damos una connotación negativa, como si desde lo público el poder no fuese a ser un poder para el bien, ¿no? Pero tú nos lo estás contando como el poder de cambiar y de transformar. Nosotros sí creo que tenemos mucho poder, pero precisamente ese poder transformador porque tú destinas unos recursos para mejorar la vida de la gente o no. Tú puedes determinar en un momento dado a qué determinas o a qué destinas esos recursos. Soy Mónica Chao y esto es Impacto Futuro. Damos la bienvenida a José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad de la Diputación de Guipúzcoa. Bienvenido, José Ignacio. Pues bien hallado. ¿Qué tal estás? Estupendamente, Mónica. Entonces hoy queremos aprender contigo sobre cómo liderar, porque si hay algo que es importante hoy en día, ¿no? Con los cambios y las transformaciones que hay, es cómo generar ese cambio, cómo conseguir llegar allí. Pero antes también te queremos conocer, José Ignacio. ¿Quién es José Ignacio Asensio? Antes de empezar con el cargo público, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es esa experiencia que traes o esos aprendizajes que traes para luego ponerlos al servicio de este proyecto público? ¿Sabes que a veces la política últimamente, pues a veces pues como hay mucha discusión, sí, que está denostada, sí. El perfil del político, ¿no? Me parece súper interesante este antecedente, o sea, es que sumamos a tu antecedente industrial un antecedente activista o comprometido con una situación social, ¿no? Eso te da un bagaje y unos valores que no todas las personas tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Los valores son fundamentales en la vida, en todos los aspectos de la vida. Evidentemente, en ese compromiso público, a pesar de tener tu actividad privada o tener tu actividad profesional, pero evidentemente en un territorio tan pequeño donde hemos vivido tantas situaciones, pues muy difíciles, ¿no? El terrorismo ha marcado la vida de muchos de nosotros. Hemos visto desaparecer, morir, asesinar a personas muy cercanas a nosotros y nos ha marcado muchísimo, ¿no? Y eso por tener una determinada ideología, por no participar de determinadas conceptos, ¿no? De lo que tiene que ser la sociedad vasca, ¿no? Los que creemos en la pluralidad, en los que creemos en la igualdad, en los que creemos que tenemos o tenemos espacio todos o tenemos una sociedad en la que verdaderamente pues se hace a veces hasta insufrible, ¿no? O por lo menos se discrimina a determinada parte de la sociedad. Eso pues algunos no lo hemos consentido o no hemos intentado que eso no suceda. Pues que poder buscar una solución a esas situaciones, ¿no? Y efectivamente pues se partícipe, ¿no? Pues de Gesto por la Paz o de una militancia política de un determinado partido,
pues eso sí nos ha marcado muchísimo a algunos de nosotros. Eso es el compromiso público que tienes y el compromiso, evidentemente, Personal. vinculado, personal y vinculado a una serie de valores, ¿no? Eso unido a que en un momento dado, y ya te contesto a la pregunta, unido a que, bueno, pues te surge, ¿no? La posibilidad de cuando te ofrecen. Mi primera presencia, digamos, en una institución pública fue desde el punto de vista de lo que, bueno, ya tenía más conocimientos, ¿no? Yo lo primero que hice en la actividad pública fue ser director general de Euskotren, que son los ferrocarriles vascos, ¿no? Y por tanto, pues era un ámbito pues conocido para mí desde el punto de vista de la gestión. Es verdad que era una empresa grande, de más de 1000 trabajadores, y bueno, lo que haces es, bueno, pues ese conocimiento tuyo lo das traslado, pero es de un compromiso también político dentro de lo que es una consejería como era la de movilidad o transportes del gobierno vasco en la época de Pachi López, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo esa actividad. Eso lo compagino como concejal en el pueblo de mi pueblo, en Tolosa, y bueno, pues a partir de ahí ha sido un poco el desarrollo. Es verdad que cuando se acaba el periodo ese de estar en el gobierno vasco, pues bueno, vuelvo a mi actividad privada y luego posteriormente bueno, pues cuando constituimos el gobierno de coalición en la Diputación Foral de Guipúzcoa es cuando dentro del partido pues se me ofrece ser el diputado en ese momento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, en estos momentos Sostenibilidad, que luego si tenemos tiempo explicaremos que no es un eufemismo, que tiene una explicación el cambio de nombre, pero bueno, realmente con una conflictividad social muy importante vinculado a lo que era la gestión de residuos, que en ese momento en Guipúzcoa pues había pasado a ser el primer tema político de aquella campaña del año 2015 y con una conflictividad, como te decía, social muy importante. Vamos a hablar también de eso porque sabemos que eres de Tolosa y que has ocupado algún cargo público en Tolosa. Cuando estás tan cerca en un cargo público de las personas, ¿no? Y de donde eres, esa parte te da miedo hasta cierto punto, ¿no? Estar como más cuestionado, juzgado, valorado por tener al beneficiario, ¿no? O de tus decisiones tan cerca. Sí, bueno, yo creo que la gran escuela de la política o de las instituciones es ser concejal de tu pueblo, ¿no? Si eres alcalde ya ni te cuento, yo solo fui concejal. Pero es verdad que tú lo explicabas muy bien, ¿no? La cercanía. Tú cuando hablas con la ciudadanía y tiene un determinado problema, efectivamente el ciudadano no entiende de competencias por instituciones. Entonces la institución más cercana es el ayuntamiento, ¿no? Y si eres concejal y eres cercano, pues evidentemente pues esa vinculación que tienes, que puede ser votantes o no tuyos, ¿no? Eso al final cuando ya eres concejal ya desaparece para el común de los mortales, para el común de los ciudadanos, desaparece esa vinculación directa, ¿no? Y lo que quieres es que le resuelvas problemas. Les da igual que tú no tengas competencias en la sanidad, en la seguridad o en la educación o las políticas sociales, que las tienes, ¿no? En algunas partes. Lo que quieren es que cuando tocan tu puerta, pues si no les ofreces una solución, por lo menos les encamines, ¿no? Por donde tiene que trasladar sus necesidades y sus problemas. Y eso es muy importante. Entonces, esa cercanía a la ciudadanía, que en la pregunta estaba la respuesta, es fundamental, es el valor más importante. Entonces, cuando, bueno, pues oye, escuchas al ciudadano, entiendes el problema y canalizas ese problema, que no quiere decir que siempre le soluciones el problema, pero sí por lo menos que, bueno, pues él se sienta escuchado y verdaderamente sepa, ¿no? Sepa dónde tenga que acudir. Y qué importante es, ¿no? Que esta visión que nos traslada, ¿no? Que parece sencillo, pero que no lo es, ¿no? Que llega un ciudadano y que si no se lo puede solucionar, que le des un camino, que le des un vehículo, ¿no? Un acompañamiento que es extrapolable a cualquier otra institución al que las personas nos podríamos acercar, ¿no? Y también casi al mundo de la empresa, ¿no? Porque a veces también pasa que un cliente, ¿no? O se acerca a alguien para buscar una respuesta y las barreras, el no encontrar salida, no encontrar solución, con lo cual esta aproximación tuya de servicio público, tratar de ayudar y si no ayudo te doy una vía o te digo un poco por dónde puedes ir, es algo que también marca un poco tu forma de aproximación, ¿no? En la gestión. Totalmente, es así. Y además lo que haces es que nunca cambias de visión. Es decir, cuando pasas a otra institución, esa visión de haber sido concejal de pueblo es muy importante. Es muy importante y además le das traslado. Nosotros nos pasa mucho. La Diputación no deja de ser una administración local, un poco más arriba. Pero la verdad es que esa visión de cómo tiene que ser el trato con el ciudadano es fundamental.
Es fundamental y verdaderamente lo que tienes que hacer es hacer esa escucha activa y no escudarte en que, bueno, esto no es aquello de, eso es otra ventanilla, no es mi ventanilla, no, tú tienes que canalizar siempre y si no hacerle ver cómo tiene que actuar el ciudadano, ¿no? Pero tú no le puedes dejar con la palabra en la boca diciendo que este Sí. no es mi problema o esto no es mi ventanilla o esta no es mi competencia. Eso lo tenemos que erradicar absolutamente de nuestro lenguaje y eso es lo que hace que, bueno, pues tú seas cercano y verdaderamente, aunque los problemas no siempre tengan solución o no sean lo suficientemente satisfactorios para el ciudadano, pero sobre todo hay que ser muy transparente, hay que hablar claro e intentar canalizar los problemas de los ciudadanos. Y me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De que ser concejal de tu pueblo es la escuela para luego tener este rol de servicio público, ¿no? Absolutamente. Es como el gran desafío. A veces buscamos desafíos muy lejanos y a lo mejor el mayor desafío está en nuestros propios pueblos o en nuestras propias ciudades con este rol, ¿no? de servicio que tú mencionas. Absolutamente, ¿no? Si tú entiendes están las instituciones en la política, si no lo entiendes como servicio público y no lo entiendes como esos compromisos que tú vas adquiriendo, ¿no? Evidentemente todo el mundo entendemos lo que es la educación, lo que es la sanidad, lo que son la dependencia, lo que son la movilidad o lo que son en mi caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que algunos son servicios muy, muy básicos, ¿no? Sí. Y por tanto hay que prestarlas. Y entonces lo que hay que hacer es pensando en que todo tiene que ser una mejora continua, ¿no? Que diríamos en la empresa, pues la mejora continua con la sociedad es precisamente que la prestación de servicios cada vez sea mejor, que esos derechos que van adquiriendo los ciudadanos se presten de forma adecuada, que haya recursos suficientes y para eso pues la visión política de unos y otros no será la misma, pero verdaderamente lo que tienes que hacer es siempre el objetivo de la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Nosotros en Diputación, para que te hagas una idea, aunque no sea mi área directa, pero sí de pacto de gobierno y de consejo de gobierno, el 50% de los recursos que destina esta Diputación es a los servicios sociales y además increciendo. Pues para eso necesitamos recursos, hacer una prestación eficiente de los recursos y verdaderamente hacer aquello que mejora la calidad de vida de la gente, quitar lo accesorio cuando los recursos son escasos, ¿no? Que lo diría un economista, ¿no? Lo que tienes que hacer es, bueno, pues canalizar bien esos recursos y verdaderamente donde aporta ese valor, ¿no? Ese valor y esa prestación y esa solución a los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la vocación que tenemos que tener. Cuando tienes un nivel de responsabilidad, ¿no? Desde una función pública, ¿cómo se maneja no, el poder, ¿no? O tu visión del poder desde lo público? No lo sé, yo poder como tal, poder sobre a la hora de tomar decisiones de qué es lo prioritario, a qué te vas a dedicar los recursos, ese poder transformador de la política o de las instituciones, ¿no? O de la función pública, Quizás si me esto, apuras. José Ignacio, como a veces cuando hablamos de poder le damos una connotación negativa como si desde lo público el poder no fuese a ser un poder para el bien, ¿no? Pero tú nos lo estás contando como el poder de cambiar y de transformar. Claramente, es que yo no he sentido otro tipo de, no sé, el poder como actuar sobre las personas, pero no cuando en mandato, no sé, hay que entenderlo como te estaba contando, ¿no? Nosotros sí creo que tenemos mucho poder. Pero precisamente ese poder transformador, porque tú destinas unos recursos para mejorar la vida de la gente o no. Tú puedes determinar en un momento dado a qué determinas o a qué destinas esos recursos. Nosotros, y yo siempre procuro, y en el equipo eso se nota mucho, en el equipo con el que llevo trabajando casi 11 años, se nota claramente que tiene esa vocación de oye, yo sí creo en el poder transformador de lo que hacemos nosotros, porque lo priorizamos, porque lo presupuestamos y llevamos adelante objetivos concretos o acciones concretas. Pero sobre todo lo que hay que hacer es lo que yo pido a la gente, ¿no? A mi equipo, que haya ese compromiso con aquellos objetivos que nos hemos marcado y que verdaderamente pues destinemos, ¿no? Ese esfuerzo precisamente a que esos proyectos salgan adelante y verdaderamente pues yo creo que ese es el poder de verdad que tenemos en las instituciones.
José Ignacio, nos has contado, ¿no?, esta experiencia que traes del mundo de la empresa, cómo has traído ese aprendizaje de gestión para la vida pública, el servicio público social, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que había en torno a la gestión de residuos, porque a veces hay servicios públicos, y tú lo has dicho antes, que muchos servicios de sostenibilidad, los medioambientales, la gestión de residuos, la gestión del agua, la energía, están muy cerca de lo público. O sea, tu responsabilidad tiene mucho que ver con necesidades que tenemos las personas y los ciudadanos cada día. Entonces, tú hoy has creado un proyecto que vamos a ir viendo después a lo largo de esta conversación, que es ejemplar en muchos temas, pero cuando llegaste aquí, cogiste un tema que estaba bajo mínimos. Entonces, tú, cuando llegas aquí, tomas esta responsabilidad, ¿venías ya con una visión, o esta visión la creas al principio con tu equipo? O sea, ese momento, ¿no?, que dices, venga, aquí tienes, José Ignacio, aquí te dejamos este regalo de que vas a gestionar este asunto. ¿Cómo de claro lo tenías? ¿O cómo de trabajo hubo al principio organizando y estructurando el proyecto? Teníamos claro la finalidad. ¿Dónde querías llegar? Sí, dónde queríamos llegar lo teníamos más o menos claro. El cómo hubo que articularlo de forma, sobre la marcha, por lo siguiente, porque la falta de recursos fue importante. Es decir, de tener una financiación concertada a no tenerla, a tener que pasar de una financiación con el Banco Europeo de Inversiones, para que tengas una idea, de más de 200 millones, a tener que articular un sistema de público-privado, en el sentido que los recursos los tenía que poner también la parte privada, porque no podíamos tener una política de endeudamiento de la institución. Ya sé que es un poco técnico. Sí, lo digo Sí. porque, o sea, al final, o sea, tú tienes una visión, Sí. que la visión sí la tienes clara. Sí. Ahora lo que te encuentras es, cuando haces, digamos, un análisis, o sea, primero, los recursos. No hay recursos. Efectivamente. Hay un problema que tienes que resolver. Los recursos no pueden ser como las tenías previstas o como estaban diseñadas en un primer instante, lo cual no tiene que impedirte, tienes que buscarte la solución para que la finalidad se vaya cumpliendo, porque al final estamos hablando en este caso de un servicio necesario y esencial para la ciudadanía, porque evidentemente es un servicio que básico que hay que prestarlo todos los días, todos los días. Entonces, ante la falta de recursos públicos o la falta de poder acceder a una financiación europea en este caso, pues evidentemente lo tienes que articular de otra manera. Eso nos genera que el sistema de gestión a la que desarrollamos en esos primeros meses, como tú bien decías, es relativamente complejo. De hecho, no se da en ninguna otra, digamos, en otro tipo de servicios semejantes en otras instituciones. Ahí sí que dimos un paso importante y tiene cierta complejidad. Pero no te puede impedir, no te puedes escudar en que no tengo recursos para no prestar el servicio. Tienes que articular los sistemas correspondientes, sistemas concesionales, sistemas de público-privadas, garantía y control público, pero con prestación de servicios privados, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese desarrollo es lo que más tiempo nos llevó. Pero también lo hicimos en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque la tecnología ya existía, en eso no hemos inventado nada. Lo que hemos hecho en Guipúzcoa es absolutamente equiparable a cualquier estándar europeo de países avanzados. Nos fijamos básicamente en los modelos alemanes de gestión de residuos, y es lo que hicimos en el territorio. Es verdad que la gestión sí es más compleja. No es una gestión directa de la administración en cuanto a recursos, pero sí de control público al 100%, y la colaboración absoluta con el resto de instituciones. Estamos hablando sobre todo de ayuntamientos, mancomunidades, aquellas instituciones que son, son infradiputación, ¿no?, los que están por debajo de diputación, y la verdad es que en ese sentido pues la colaboración ha sido importante. Estamos hablando contigo como figura de referente, ¿no?, para personas que quieren generar cambios. Muchas veces pasa esto, ¿no?, que las cosas van mal, tú tienes tu visión, no están como los mimbres para poder construirlo. ¿A qué te agarras o qué te motiva a seguir o a seguir confiando en esa visión que quieres construir? Nosotros teníamos una cosa clara, ¿no? Y era, efectivamente, hemos tenido momentos de mucha discusión pública.
Nos teníamos claro que teníamos que ser absolutamente transparentes en todo lo que hiciéramos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la gestión, en todos los sentidos. Hacer la comunicación correspondiente a la ciudadanía absolutamente transparente. Teníamos una posición muy fuerte porque nosotros vinimos de hacer un cambio radical, ¿no? Tanto en lo político como en la gestión al gobierno anterior al que nosotros sustituimos, y lo que teníamos claro era ser absolutamente transparentes y dos, tener una clara determinación de que teníamos que dar pasos de gestión importante. Y yo creo que ha sido un poco eso, esa constancia de decir, bueno, hechos consumados por un lado, ya sé que suena un poco duro, pero hechos consumados de que, oye, nosotros estamos ejecutando, nos estamos actuando, estamos resolviendo el problema y al mismo tiempo estamos siendo transparentes, y todas esas críticas, todas esas supuestos peligros, todas esas que se transmitían de los que se oponían a los proyectos, pues el tiempo ha dejado claro que eso no era así. Si solamente te quedas en la discusión pública y si buscas exclusivamente la unanimidad, te puedes encontrar con una situación de que el inmovilismo no resuelve nada, todo lo contrario, agrava muchísimo los problemas. Entonces, desde el convencimiento de que lo que estábamos haciendo era lo que había que hacer, con criterios científicos, con criterios de gestión pública, con criterios de transparencia, claramente, pero ejecutando los proyectos. Tú tienes un problema encima de la mesa y lo tienes que resolver. Y luego ya te valoraremos si repites o no en tu función pública, te votaremos o no, pero lo tienes que resolver. Ese es un poco, siempre he funcionado de esa manera. Lo cual no quita que tú, como hablabas antes de poder, tú tengas que, oye, dictas y haces. No, tú informas, eres transparente, pero ejecutas y resuelves un problema. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido hacer. Si no nos convertimos, estamos en el día de la marmota, ¿no? Ahí nos quedamos en el campo de las ideas, de la discusión, pero sin actuar, y no estamos para eso. Al final está muy presente en lo que nos comentas, ¿no? La seguridad en el conocimiento, ¿no? De la tecnología, de los datos, de las formas de hacer las cosas. Tú has mencionado la palabra determinación, que yo creo que es muy importante cuando se quiere hacer un proyecto, estar determinado que se va a hacer, y esa confianza, ¿no?, que teníais en vuestra propia, en la visión que teníais de transformar las cosas. Nos hablabas de Tolosa y de cuando eras concejal y cómo luego has ido asumiendo más responsabilidades. Al final, cuando vas asumiendo más responsabilidades y abordas proyectos que, claro, también crecen en complejidad, en exposición pública, ¿cómo es ese paso, ¿no?, de estar tan cerca del ciudadano, de lo local, de lo que está más cerca de tu origen, e ir como dando el salto hacia más responsabilidades, un territorio más grande? ¿Qué te queda de concejal de Tolosa, que cada vez tiene más responsabilidades y sus decisiones impactan en más personas? Yo creo que queda mucho, y además yo sigo viviendo en Tolosa, y además esto es una cosa curiosa. A mí hay una pregunta que me hacen permanentemente. Yo sigo viviendo en Tolosa, como te estaba diciendo, piden, bueno, ¿y ahora dónde vives? Y digo, yo sigo viviendo en el mismo sitio, sigo haciendo la misma vida de siempre, ¿no? Es verdad que la Diputación no deja de ser una institución local, vale, provincial, pero local, un territorio pequeño. Yo creo que queda mucho y queda esa visión. Es verdad, si no te engañaría, el estar en una institución un poco, digamos, más alejada o que engloba más territorio, pues evidentemente, puede generar cierta distancia. Pero hay que seguir funcionando igual, ¿no? Nosotros, no sé cómo decirte, pero yo sí tengo una sensación de que, sin ser concejal, pero sí que estamos en contacto directo con la ciudadanía permanentemente, ¿no? Cuando desarrollamos políticas, son políticas muy pegadas al terreno y a la ciudadanía. Gestión de residuos, vías ciclistas, comunidades energéticas. Estamos permanentemente comunicando y colaborando con las instituciones más cercanas, que son ayuntamientos, y muchas veces haciendo procesos de participación con mancomunidades. Es verdad que es una sociedad más organizada, pero llegas al ciudadano que está interesado, el ciudadano que tiene la preocupación, el ciudadano que
que es militante, entre comillas, de esa actividad, no sé, en determinados ámbitos, sí llegamos y tenemos esa cercanía con la ciudadanía. Y José Ignacio, te quería hacer unas preguntas porque al final estamos viendo tiempos como muy complejos y al final cómo los líderes conducen los proyectos, llevan los equipos, generar el impacto es fundamental, ¿no? Y te quería preguntar por el miedo. O sea, ¿hay miedo? O sea, ¿tienes una responsabilidad de un proyecto público? Servicios que están muy cerca de los ciudadanos, ¿no? Hemos tenido, yo qué sé, conocemos problemas, ¿no? Tú mencionabas con la gestión de residuos que al final crean conflictividad social. Ha habido algún apagón en España también. El miedo siempre es un freno. O sea, el miedo hay que superarlo. Con miedo no se puede hacer prácticamente nada. Otra cosa diferente es que tengas un cierto respeto o no tengas siempre todas las variables, o cuando tomas una decisión no sepas del todo si, ¿no? Cuando haces un análisis de pros y contras, ¿no? de una decisión, pues a veces pues te puede quedar la duda, ¿no? Lo más importante no es el miedo o que hayas tomado una decisión que no ha dado los resultados que esperabas o incluso que sea equivocada. Lo más importante, y esto no es muy habitual en política, yo creo, pero que nosotros, yo siempre lo repito, si has tomado una decisión, te has equivocado, lo reconoces y cambias la decisión. Y no pasa nada, porque además, si tú tuvieras, volviendo al mundo de la empresa, si tú tomas una determinación y eso te está afectando, pues no sé, lanzas un producto y resulta que tus ventas se van al garete o tal, pues evidentemente nadie persiste en el error. En política exactamente igual. Si tú has tomado una decisión y no es la adecuada o no está dando esos resultados o te has equivocado, cámbiala, explícala y cámbiala. No pasa nada por decir, he tomado una decisión, me he equivocado y ahora voy a tomar otra decisión o la voy a cambiar. La ¿no? aceptación, Entonces, la aceptación es otro tema, ¿no? El miedo, lo que dices del miedo es muy importante. El miedo te acogota mucho, ¿no? Tiempos pasados, como te he dicho antes, aquí estamos en el País Vasco, pues el miedo ha limitado la participación política, la participación pública, la identificación con determinados conceptos políticos, sociales, etcétera. Ha determinado mucho. A los de mi generación todavía les presenta mucho respeto, ¿no? Las generaciones jóvenes, yo espero que no tengan esa situación. Pero el miedo limita muchísimo la actuación y sobre todo hace que tomes decisiones muy condicionadas. Muy condicionadas. Ya sé que tú me hablas del miedo de equivocarte y tal. Yo no he tenido un especial miedo a equivocarme. No lo he tenido. Y seguramente si lo hubiera tenido, hubiéramos tomado decisiones mucho más lentas, digo personalmente y lo traslado a mi equipo, nosotros no hemos tenido ese miedo. Que sabíamos que había decisiones que si no salían adelante eso nos iba a cuestionar nuestra eficacia y que hubieran estado cuestionados como equipo, como responsables políticos y yo en primera instancia. Sí, esas situaciones sí las he vivido en primera persona, pero también al final, o la persecución pública que hemos tenido en un momento dado. En la legislatura 15-19 tuvimos una persecución pública permanente en todo el territorio de Guipúzcoa. Es verdad que a partir del 2021 va desapareciendo y va mermando o va cambiando, ¿no? Esa situación. Pero eso lo dábamos pues es una variable más con la que tienes que convivir, pero no teníamos un especial miedo porque si no, no hubiéramos tomado decisiones que considerábamos bien razonadas, considerábamos que teníamos que tomar. El miedo es una malísima consejera, con miedo no se puede vivir. ¿Y la ambición? Ambición hay que tenerla bien entendida y la ambición es fundamental. Ambición, no hablo de ambición no personal, sino ambición en cumplimiento de objetivos con celeridad, con rigor, con determinación, y perdona que abuse de la palabra, pero es así, de ambición siempre hay que tener. Cuando hablamos de ambición de país, ambición de territorio, ambición de proyectos, ambición de, no sé, en el ámbito que nos movemos nosotros, por ejemplo, ¿qué es ambición? Pues ambición es llegar a todos los rincones del territorio, que es tu ámbito de actuación, pues con una determinación
determinada política. Pues la ambición, ¿cuál es? El 100%. Nos has hablado de cómo del miedo, ¿no? El miedo no te paraliza, aceptar, ¿no? Que a veces hay que cambiar, si te has equivocado, de esa ambición bien entendida, ¿no? Como ir más allá. Y has mencionado mucho en esta conversación al equipo, ¿no? Es verdad que al final, ¿no? De quienes nos rodeamos son Es fundamental para llegar hasta allí. ¿Qué rol tiene tu equipo? Y una variable que se comenta mucho ahora, ¿no? En el mundo empresarial son los equipos, ¿no? Quiénes trabajamos, cómo elegimos con quién trabajamos, cómo las personas permanecen trabajando en los equipos o deciden irse a otros equipos, ¿no? Es un tiempo como más, realmente hay que ejercer un liderazgo real, ¿no? Para elegir, para retener el talento, para trabajar en equipo de forma real. ¿Cómo ves tú, ¿no? que desde tu experiencia en la gestión de equipos, en tu trayectoria, tanto en lo empresarial como ahora en lo público, ese rol del equipo y tu gestión del equipo para lograr buenos resultados? A ver, ¿qué es un equipo, no? Un equipo es un conjunto de personas que comparten evidentemente los objetivos, que se complementan. Para mí es un término fundamental, que se complementan, que asumen los roles que tiene cada uno, que son absolutamente transparentes y que efectivamente pues comparten esa visión, ¿no? De conjunto. Yo siempre he procurado, con mis carencias y con las virtudes que uno pueda tener, compartir y complementar. Somos un equipo multidisciplinar, trabajando lo mismo, un equipo multidisciplinar, tanto en formación como seguramente en visión y los roles que jugamos, ¿no? Pero en mi equipo hay 4 o 5 personas que son fundamentales, que yo sería incapaz de seguir adelante si no están. Entonces nos toca jugar en ese terreno, ¿no? Y verdaderamente pues hay que entenderlo así y que tenemos una capacidad de sumas que se convierten en multiplicadores, ¿no? Yo cuando hablo de equipo no estoy hablando solamente de todos los que trabajan en el departamento, sino que hay un equipo nuclear que siempre, pues efectivamente son el motor de, sin menospreciar a nadie, pero hay un equipo motor que comparte muchísimas cosas y sobre todo comparte esa visión de, oye, cómo tenemos que lanzar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Tú, personalmente, yo sé porque sigo bastante lo que hacéis en Guipúzcoa y he visto que además este último año habéis viajado mucho, habéis estado en Málaga, habéis estado en Bruselas, habéis estado en Palma, habéis estado en Cataluña, mucho más allá, ¿no? De País Vasco, enseñando vuestros casos de éxito. Ya vendrás a otro episodio, ya haremos otro episodio para hablar de esto, porque hoy vamos a hablar de liderazgo y hablaremos de casos prácticos y concretos de los que podamos aprender contigo. Si quieres, lo hacemos así. Compartiremos conocimientos y experiencias. Pero si hablamos a esta parte, ¿no? Tú, ¿en qué te inspiras? Porque una persona no se levanta por la mañana y tenemos prácticamente todos los municipios con comunidades energéticas. ¿En qué te inspiras? ¿Qué te nutre a ti para las decisiones que vas tomando y para alimentar esa visión que sea cada vez más grande? Mira, lo primero de todo es que cuando se toman decisiones, en este caso hay que decirlas claramente, cuando se toman decisiones de cambios legislativos a nivel en este caso a nivel de España, del gobierno de España y tal, analizarlas y entenderlas como en términos de oportunidad. Nosotros somos un territorio, por ejemplo, cuando hablamos de energía, somos un territorio enormemente dependiente, con muy poco desarrollo de energías renovables. Dentro de las competencias que teníamos en la Diputación, nos veíamos claramente que aquí había un concepto que eran las comunidades energéticas, que tenía 2 conceptos fundamentales: la democratización en la producción y el consumo energético. Tan denostado también como la política es el ámbito energético, decíamos, joder, pues aquí estamos desarrollando unos cambios legislativos que dan oportunidades y dan derechos a la ciudadanía, pues aprovechémosla. Si yo te dijera que hace 4 años estábamos pensando que hoy teníamos 67 comunidades energéticas en marcha, pues te mentiría. Te diría que no teníamos ni idea de cuántos íbamos a estar.
estar. ¿Que nos parecía que era una enorme oportunidad? Sí. ¿Que teníamos todos la misma visión? Sí. ¿Que esa visión de conjunto, de equipo, y decíamos, aquí hay que dejarse la piel y hay que poner toda la carne en el asador? Lo teníamos clarísimo. ¿Qué recomendación darías a quienes se plantean, tienen vocación de servicio público y quieren liderar desde lo público? Si tuvieses que darle algún consejo para poner en marcha. Sí, está todo el consejo, pero sí que crean que tienen mucho poder de transformación y mejora de la vida de la gente, y que lo hagan evidentemente con total transparencia, con sinceridad, y verdaderamente que para estar en la función pública hay que tener esa vocación de servicio, pero no es una vocación de servicio pseudo religiosa, sino que es una vocación de servicio en el sentido de que, oye, si queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más con valores, no voy a desarrollar todos los valores, precisamente si hay una actividad humana que lo posibilita, esa es la política y son las instituciones. El poder transformador y el poder de generación de derechos y de oportunidades que tiene el Boletín Oficial del Estado es importante. Entonces, para eso evidentemente, la gestión de recursos que tienen las administraciones públicas y cómo orientarlas y a qué destinarlas, eso es la política, de verdad. Eso es la función pública e institucional en la que, que no van a encontrar en otro ámbito de la sociedad. Hay otros, pero en este ámbito, verdaderamente quién y cómo gobierna es fundamental. Entonces, esos valores, para transmitirlos y para que sean verdaderamente compartidos por la sociedad, esa mejora de la vida de la gente, es fundamental el creer en eso. Y hemos hablado del liderazgo desde lo público. ¿Hay algo que te gustaría comentar? Una pregunta que nadie te ha hecho sobre esto, que tú crees que es importante cuando hablamos de liderazgo en lo público, algo que, oye, es que esto tiene que estar presente en esta función pública. Bueno, lo importante es ser fiel a los valores por los que llega hasta la política, ¿no? Yo creo que a veces, si a veces se denosta un poco la política, es porque, a veces ves que alguien llega con las mejores intenciones y ha habido un cierto desvío, ¿no? Yo creo que tenía estos valores y como que ha sido transformándolas, ¿no? Y los cambio, ¿no? Y tengo otros todo el valores. mundo podemos tener revoluciones diversas, pero hay que ser fiel a los principios. Yo creo que la mayoría de las personas que se dedican a la política, hablo de los concejales, hablo de los diputados, la mayoría es fiel, ¿no? Pero eso es fundamental, ser fiel a tus principios. Tú puedes modular las medidas concretas que vayas, y además va a depender un poco de la situación y las posibilidades que tengas en distintos ámbitos, pero ser fiel a tus principios de principio a fin, ser fiel a eso. Y ya para terminar, hemos hablado mucho de liderazgo contigo. Nos gustaría hacerte unas preguntas breves y rápidas que hacemos después de cada episodio. Un proyecto que nos pueda inspirar. Los proyectos son aquellos que, en el ámbito de la economía circular, que ya sé que suena un palabra, pero son las nuevas políticas de industriales, ¿no? Y la nueva política industrial tiene que estar basado en un mejor aprovechamiento de los recursos y, evidentemente, tiene que ser en el ámbito de la economía circular. Hay unos cuantos ejemplos buenos. Dinos uno concreto. Pero tiene que ver con la descarbonización, tiene que, uno muy concreto que en estos momentos se está lanzando y que verá la luz este año, que es el aprovechamiento de los metales preciosos y de aquellos componentes que son difíciles, que no están a nuestro alcance, y que tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito del sector del automóvil, la recuperación de esos materiales que luego, evidentemente, van a generar una nueva industria, ¿no? Eso va a ocurrir aquí en Guipúzcoa. Va a ocurrir, se está desarrollando en estos momentos, es la recuperación de los metales preciosos de los catalizadores de los coches. Pues bueno, eso es una enorme oportunidad de desarrollo de una nueva industria, y verdaderamente, en un ámbito, en un territorio donde no tenemos recursos naturales. Ya sé que me he extendido un poco, pero bueno, ya lo cortaréis. Y luego, hemos hablado de valores. Sí. Un valor que siempre te acompaña. Uno solo. Si tuvieses que elegir uno. Sin duda, la igualdad. Este sí lo tienes claro, ¿eh? Clarísimo. Un gesto cotidiano que puede tener un gran impacto. Un gesto cotidiano, la empatía. La empatía.
el entender al que está enfrente tuyo, el que está a tu lado, el diferente, la empatía, sin duda. Muy bueno. ¿Tu recomendación más personal para los que nos escuchan? Creer que tenemos más poder de lo que nos creemos, la capacidad que tenemos de transformar, ¿no? De transformar y mejorar la vida de la gente, ¿no? La vida de la gente no es en términos abstractos, sino los que están a nuestro alrededor o determinados colectivos. La militancia en los colectivos, la militancia en las ideas políticas, pero la militancia desde la honestidad y con el objetivo de mejorar y transformar la vida de la gente. Y como aquí miramos al futuro, ¿cómo sería tu mundo ideal? No lo sé, yo soy una persona muy sencilla. El mundo ideal sería en aquella en la que, volviendo a los valores que teníamos antes, que hemos comentado antes, ¿no? Oye, pues que podamos mirar a todo el mundo a los ojos, donde, oye, nos preocupemos por las necesidades reales de la gente, que no hagamos de lo abstracto un imposible y un conflicto social, sino que aterricemos a la sencillez y el mirarnos a los ojos y decir, oye, pues mira, no estoy hablando del buenismo por buenismo, pero sí verdaderamente de que, oye, que esta sociedad la construimos entre todos y que mi bienestar también depende de tu bienestar, o a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues la mejora cotidiana y diaria de la vida de la gente, sin duda. José Ignacio, ha sido un placer escucharte, bueno, hablar de liderazgo desde una institución pública con un impacto muy real y muy visible que nos has contado, que conocemos y que creo que es un ejemplo, pues, para muchos territorios, ¿no? Un modelo a seguir. Crear un impacto social real, con acciones de sostenibilidad que están ayudando a la vida de los ciudadanos. Gracias nuevamente por acompañarnos y dejarnos conocerte un poquito más, bueno, también en lo personal, más allá de. Me cuesta mucho abrirme en lo personal, pero bueno, espero que haya sido suficiente. Pues nos has contado muchas cosas interesantes, así que muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias. Gracias a vos. Nuevamente vemos como el futuro dependerá de cómo los líderes nos acompañan y trazan los caminos para llegar hasta él. Hoy hemos hablado de la acción desde lo público, hemos hablado de valores, hemos hablado de compromiso, pero también lo hemos visto ejemplarizado en proyectos reales que están ocurriendo, en este caso en Guipúzcoa. El futuro no se construye solamente desde la tecnología, lo construyes tú con tus decisiones diarias. Cada pequeño paso que damos hoy deja una huella en el mañana. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad de líderes que están construyendo un mundo mejor y dejando un impacto positivo. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Futuro.